Buenas tardes, licenciada Delmi Galdández. El día de ahora, mi equipo y yo, conformado por César Yermi Cerros Reyes, Giselle Kimberly Schul Martínez, Giselle Tatiana Sosa Melara, Catherine Daniela García Asensio, Marjorie Yamilet Girón Jiménez y mi persona, Ximena Alejandra Andrado Cegueda, le hablaremos acerca de los problemas fundamentales de la economía. Como primer punto, hablaremos acerca de qué es la economía. Bueno, la economía básicamente estudia cómo las sociedades utilizan sus recursos limitados para producir y distribuir sus bienes y servicios, desde las necesidades humanas más básicas hasta el comercio internacional y la innovación tecnológica, incidiendo directamente en la vida de las personas. Esto quiere decir que la economía es fundamental porque es la base de la sociedad. Sin ellas las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y gastos y no podrían satisfacer sus necesidades de forma eficaz. Ahora bien, la mayoría de los problemas económicos surgen de un hecho básico de la vida. El elemento determinante de la problemática económica, reducido a su más simple expresión, es la escasez de recursos a causa de las ilimitadas necesidades sociales que deben satisfacerse. Cornejo y Turrios. Los problemas más relevantes o las preguntas que más surgen acerca de la economía son ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Ahora bien, cabe destacar que cada una de estas se responde según la sociedad de la que se trate, ya que la sociedad organiza su economía considerando su contexto natural y social. Tres problemas de organización económica. En la organización económica pueden surgir diversos problemas que afectan el funcionamiento eficiente y equitativo de la economía. Y aquí hay tres problemas comunes. Asignación ineficiente de recursos. Este problema ocurre cuando los recursos disponibles no se asignan de manera óptima para satisfacer las necesidades y deseos. Puede deberse a la falta de competencia en los mercados, intervenciones gubernamentales ineficaces, externalidades negativas que no se intersalan adecuadamente o información asimétrica que distorsiona la toma de decisiones. También tenemos inestabilidad macroeconómica. La inestabilidad macroeconómica, como las recesiones, las crisis financieras y la alta inflación, puede tener efectos devastadores en la economía y en la vida de las personas. Este problema puede surgir debido a una serie de factores como políticas monetarias y fiscales inadecuadas, desequilibrios comerciales o cambios en las expectativas de los agentes económicos. Inequidad de acceso. A veces, ciertos grupos dentro de la sociedad enfrentan barreras para acceder a cursos, oportunidades económicas y servicios básicos. Esto puede deber a los factores como la falta de acceso a la educación, la salud y la discriminación en el lugar de trabajo o exclusiones sistemáticas en el acceso a servicios financieros. La inequidad de accesos puede perpetuar la pobreza y la exclusión social, creando tensiones y desafíos adicionales para la organización económica. ¿Qué es producir? ¿Qué producir? Es uno de los problemas fundamentales de la economía y se refiere a la decisión sobre qué bienes y servicios se deben producir con los recursos disponibles en una sociedad. Ese problema se relaciona con la asignación de recursos escasos entre las distintas alternativas de producción. Para abordar esta pregunta deben considerar varios factores, como la necesidad y deseo de la sociedad, los recursos disponibles, la tecnología disponible, las preferencias de los consumidores y los objetivos económicos y sociales. En la última instancia, la respuesta a esta pregunta depende de los objetivos y valores de la sociedad en cuestión. La cuestión sobre qué producir realmente se debe en manos de los mecanismos de oferta y demanda. Los productores deciden qué bienes y servicios producir en función de la demanda del mercado y la rentabilidad esperada de la producción. ¿Cómo producir? ¿Cómo se producen los bienes y una sociedad? ¿Cómo se debe determinar quién se encargará de la producción y de los recursos y las técnicas de producción que se utilizarán? La pregunta principal busca definir el tipo de producción, las facilidades para realizarla, logrando definir así también las estrategias a seguir. Entre estas tenemos tres. 1. Requiere la predicción sobre la configuración del producto. 2. El comportamiento del mercado. Y 3. El posible cambio tecnológico que ésta presentaría. El más importante y la que sobresale sería lo que es la industrialización.
La industrialización, además de permitirnos la creación de la mayoría de los bienes y de los servicios, nos ofrece diversos beneficios como empleos, impuestos, rentabilidad, entre otros. Una vez definidos los objetivos, se requiere seleccionar el método de manufactura, tomando en cuenta las posibilidades, eligiendo la más factible, que sería el cómo producir, que implica comprender las diversas escalas de operaciones que sean factibles para la población, así como en las ventajas de operación de restricciones que están asociadas a cada opción que se presenta. El cómo producir o la producción hace referencia a los tipos y cualidades de bienes y servicios, con qué se va a producir el bien, con el cual se va a satisfacer las necesidades, ya sea que se refiera a de qué forma puedo sacarle el mejor provecho y demanda al producto que se está produciendo. Para poder producir y que tenga una mayor factibilidad, tenemos que conocer el estudio de mercado, la población y los censos donde nuestro producto, servicio o cualquier otra empresa que produzca negocios o alcances monetarios tenga una mayor centrabilidad en el tipo de población en la que se va a centrar, y así vamos a conocer cómo generaríamos ingresos y cómo esto se podría generar en un futuro con mucho más éxito. Una sociedad debe decidir quién los producirá y con qué recursos y técnicas de producción se utilizará. Cómo se producen las cosas viene determinado por la consecuencia entre los diferentes productores, y la mejor forma que tienen estos es de hacer frente a la competencia, precios y maximizar sus utilidades, es reducir lo más posible los costos adoptando los métodos de producción más eficientes que ofrezca el mercado o la producción. Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de economía es plantearnos la pregunta ¿para quién producir? Claramente suena una pregunta demasiado difícil, pero si lo vemos desde el punto de vista de que la economía se basa en buscar soluciones a un determinado grupo de personas, ¿verdad? Entonces, dicho esto, sabemos que la necesidad o un problema económico surge cuando se desea adquirir una mayor cantidad de bienes o bien se tienen muchas necesidades. Esto me hace recordar, hay un término que se utiliza mucho en la economía y es la valoración subjetiva. ¿A qué me refiero con la valoración subjetiva? Esto se refiere a la idea o la perspectiva que cada persona o cada individuo de este determinado grupo tiene acerca de su situación económica actual. Por ejemplo, podemos mencionar algunos puntos como lo son las necesidades de este grupo, la valoración subjetiva de este grupo acerca de su situación económica o las necesidades de este grupo. Sabemos que cuando hablamos de economía, básicamente la respuesta es la oferta y demanda. ¿Para quién produciremos lo que se necesita o bien lo que las personas creen que necesita? Normalmente cuando hablamos de economía sabemos que si no es en su totalidad, al menos en su mayoría, las personas aspiran a cosas muchísimo más caras o más allá de su poder adquisitivo, de su capacidad adquisitiva, por lo cual es importante plantearnos la pregunta ¿para quién producir? Entonces de esto podemos deducir que simplemente necesitamos estudiar el campo al que le vamos a vender lo que estamos produciendo. Claramente necesitamos hacer un estudio muchísimo más profundo acerca de esto, pero la idea general es que simplemente necesitamos saber cuál es la valoración subjetiva que cada persona tiene acerca de su situación económica actual para así determinar qué es lo que vamos a producir. Los sectores de producción se refieren a las diferentes áreas en las que se lleva a cabo la transformación de materias primas en productos terminados, utilizando diferentes tipos de recursos y mano de obra. El primer sector es el sector primario, que incluye actividades relacionadas con la extracción de materias primas de la naturaleza, como la agricultura, la pesca, la minería y la ganadería. Estas actividades son fundamentales, ya que proporcionan los recursos básicos necesarios para la producción en otros sectores.
El segundo sector es el sector secundario, que se centra en la transformación de las materias primas en productos manufacturados. Este sector abarca industrias como la manufactura, la construcción y la energía. La producción en este sector implica el uso de maquinaria y tecnología especializadas para crear productos que satisfagan las necesidades de la sociedad. El tercer sector es el sector terciario, también conocido como el sector de servicios. Este sector se ocupa de brindar servicios a la comunidad, como el turismo, la educación, la sanidad, la banca y las actividades relacionadas con el ocio. A diferencia de los sectores anteriores, el sector terciario no produce bienes físicos, sino que se centra en la prestación de servicios que mejoran la calidad de vida de las personas. El término sector cuaternario se refiere a una categoría económica que se ha propuesto para describir las actividades relacionadas con la generación y el manejo de información y el conocimiento. Este sector incluye áreas como la investigación y desarrollo, la consultoría especializada, el diseño de software y la gestión de información. En cuanto al sector quinario, se refiere a una categoría económica que representa las actividades basadas en la creatividad, la cultura y el entretenimiento. Este sector abarca industrias como la música, la moda, el cine, el arte, el turismo cultural y otras actividades relacionadas. Ambos sectores, el cuaternario y el quinario, son considerados parte de la economía contemporánea y reflejan la creciente importancia de los servicios basados en el conocimiento y la creatividad de la economía global. Como ya lo han dicho anteriormente mis compañeros, hablar de economía es hablar de la realidad de la población salvadoreña. Dicho esto, pasamos a hablar de posibilidades tecnológicas de la sociedad. La tecnología es un factor fundamental para obtener una serie de bienes o servicios. Por ende, es importante llevar a cabo un proceso productivo. Las herramientas tecnológicas son fundamentales para el día a día de muchas empresas e incluso hasta para generar una nueva fuente de ingresos. Es importante que nosotros sepamos algunos conceptos en sí para saber un poco más del tema y así no perdernos. El primero es costo de oportunidad. Este es el valor del bien o servicio al que se renuncia. Crecimiento económico, aumento de la cantidad producida de bienes o servicios. Eficiencia productiva se da cuando una economía no se puede producir más de un bien sin producir menos del otro. Este es un problema que a veces se lleva al factor de la economía, ¿verdad? Cuando nosotros queremos aumentar más de un bien, pero siempre se tiene que dejar menos del otro, porque si no, no va a haber un equilibrio. Nosotros como jóvenes es importante que sepamos acerca del tema de la economía, de la eficiencia y de la escasez. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué los jóvenes tienen que saber de economía? Porque la economía es del día a día, cuando vas en tu transporte público, cuando llegas a la universidad, etcétera, etcétera. Recuerden que nosotros los jóvenes somos el futuro del mañana y pues si nosotros no tomamos la iniciativa de hacer una cuestión económica fundamental, pues nadie lo va a hacer. Nosotros somos la voz del pueblo y por eso mismo tenemos que hablar un poco acerca de la realidad del Salvador. Muchas gracias por su atención, licenciada, y espero que pase un lindo día o linda noche. Ha disminuido porque como ha aumentado los precios, compran menos. Las ventas han bajado. Recuérdese que la economía de este país se está yendo al suelo. Si una persona venía a comprar 10 libras, pues viene a comprar 5. Si venía a comprar 5 libras, pues viene a comprar 3. Y hay gente que viene hasta por media libra de arroz, media libra de... Se los advertimos, vamos a exponer la dura realidad económica que está viviendo el pueblo. Recientemente alguien muy reconocido dijo: el año 2023 será un año muy difícil para la economía salvadoreña. Incluso afirmó que las remesas disminuirían, que esto afectaría el ingreso de las familias salvadoreñas y que también reduciría el ingreso de impuestos para el gobierno. Y antes de que digan que la oposición se inventa cualquier cosa, déjenme decirles que quien afirmó esto fue el mismo ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. ¿Cómo les quedó el ojo? Todo esto lo percibe la población a diario.
pues según encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, la UCA, la población afirmó en un 32.4% que la economía era el principal problema que enfrenta el país.